RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Después de las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos, segunda hora del Espacio en Blanco, este programa especial que estamos haciendo desde la Casa de la Cultura en Quesada, Jaén, ese reino fronterizo, el Santo Reino, con muchos amigos que han venido a vernos, que se sienta de nuevo el aplauso. A estas horas todavía estáis ahí, llenos de vida en este pueblo. Hay muchos invitados todavía que van a llegar a este programa para contarnos historias. Casi al final están preparando David Celiche y Manuel Segado historias de esas de miedo que os gustan. Pero antes seguimos con Aldo Linares, que está aquí con nosotros. Te he dicho muchas veces algo que a mí me sorprende, ¿no? La forma que tienes de ser, ¿no? Pero, ¿qué es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia que más te ha sorprendido de todas esas que tú has vivido en este mundo, en este tiempo? Pues la que más me ha sorprendido, te diría, hay dos que te las digo rápido, ¿vale? Una, que me he encontrado con algo que no sé qué es, pero que entronca con lugares con antigüedad. Son dos en Cuarto Milenio, una en Baquio y otra cerca de Plasencia. Ver una forma que no sé qué es lo que es. ¿No negra. tiene forma humana? No, negra, sin nada antropomorfa. Con profundidad, inteligente, muy antigua, muy vieja, que sabía que yo estaba allí y que me llevó en los dos casos a zonas de enterramientos muy antiguos o a una zona donde, en la zona vasca, pues hubo ermitas en la antigüedad, pero 7 ermitas. Cuando dices que te llevó, ¿cómo? ¿Tú sentías que esa cosa se me acercaba y como que es difícil explicarlo, pero era como si me dijese que yo tenía que ir. No sé... Es que, ¿sabes, Miguel? Hay una de mis teorías es que creo que el misterio en su gran sentido requiere otro tipo de lenguaje. No el lenguaje que nosotros aprendemos. No el aprendido, porque el aprendido lo utilizamos para describir la realidad encorsetada. Pero la realidad más abierta requiere otro tipo de lenguaje porque pasa por otros canales. Y en este caso creo que era así. Yo sabía que me estaba indicando cosas porque es que de hecho me llevó a una zona de tumbas. Pero era todo muy marcado y era muy antiguo y probablemente eso entronque con lo que se llama la realidad daimónica, con los espíritus de la naturaleza, qué sé yo, no lo sé, con lo que antiguamente se denominaba otro tipo, ese mundo férico, por decirlo así. Esa es una parcela. Y luego otra que me haya impactado muchísimo, una que estoy viviendo a día de hoy en una zona abulense, que tenemos que ir, me tenéis que llevar. Sí, ya te lo he dicho. Y es una de las demostraciones, que lo dije hoy en la conferencia, ¿no? De que el tiempo en realidad es un invento que hemos creado los humanos porque sabemos que vamos a morir. Pero cuando se pasa ese velo, hay otra historia. Toma ya qué frase, el tiempo es un invento que hemos hecho los humanos porque sabemos que vamos a morir. Sí, porque necesitamos poner plazos a las cosas para que esos plazos nos indiquen que en pequeñas metas vamos pasando por la vida y a eso le llamamos edad, ¿sabes? Cada día estás más profundo, ¿eh? Bueno, uno aprende a trancas y barrancas algunas cositas, ¿eh? Ya te digo que soy un poco burro. No sé si en este tiempo de evolución en que estás sintiendo a esos seres que llegan a ti, ¿entran dentro de ti? ¿Te poseen de alguna manera? ¿O tú no, para nada. ¿Dejas tu cuerpo? No. Para nada, no. Yo soy yo y yo no... Cada persona, en el mejor sentido de la palabra, es sagrada. Y tú como sagrado eres, por eso te llamas Miguel Blanco. Eres sagrado, tú eres tú. Y en las películas queda muy bonito decir que se entran en ti, tal y cual. No, si tú tienes tu espíritu y tú eres sagrado, no. Tú tienes un sentido, ¿sabes? Entonces... Es como cuando tú vas en el metro, tú puedes sentir la vibración de esa persona que está a tu lado aunque no la veas, te giras y sabes que está ahí, pero no, creo que el valor real de la identidad es el hecho de saberte único, similar, diferente, distinto, otro, todo lo que el misterio engloba muchas veces, ¿no? Pero eso no hay, creo
desde mi punto de vista, que respeto a otros, pero creo que las cosas son mucho más sencillas. Muchas veces es más fácil decir, me ha poseído un espíritu, a decir que soy un inseguro, pero de 3 pares de narices. ¿Tienes miedo? ¿Has sentido miedo alguna vez cuando entres en contacto con todo eso? Cuando era pequeño, sí, claro. Cuando era pequeño, sí, cuando era adolescente. Tuve miedo porque como nadie te enseña, y afortunadamente nadie te enseña cómo plantarte en esa realidad, tú tienes que aprenderlo para introyectarlo y para viviéndolo. Por eso te digo que a trancas y barrancas y que soy muy burro, ¿no? Porque yo me equivoco muchísimo, pero creo que esa forma va generando que cada maestrillo tenga su librillo, ¿sabes? Entonces, el miedo ya no... Creo que el miedo es en realidad una especie como de, en estas cosas, un pulso con lo desconocido y cómo te vas habituando a eso y sobre todo cómo te ubicas tú, ¿no? Y como tienes que aprenderlo, pues es normal que tengas miedo. Y creo que en cierto modo, cuando eres chavalín y te pasan estas cosas, el miedo es bueno porque te genera cierto tipo de baremos de autocontrol, aunque sea en el autocontrol más cutre, por decirlo así, pero te genera ciertos baremos para aprenderlo después, pero ya depende de ti, claro, ¿no? Casi terminando, ¿estás convencido con todo eso que ves, que esta vida continúa después de la muerte? Yo siempre lo digo, Miguel, yo no creo que exista vida después de la vida, sé que existe, pero yo no puedo convencer a nadie, yo no quiero convencer a nadie, no. A ver, me repite, por favor, ¿tú no crees? No creo, sé que existe. Sé que existe y no puedo convencer a nadie. Y en este momento es lo que te digo, Miguel. En este momento alguien está falleciendo y al mismo tiempo alguien está naciendo. La vida sigue. Aldo, qué bonito que seas tan especial. Y qué bonito que podamos compartir contigo. Y lo que nos queda, hermanito, lo que nos queda. Te doy las gracias de corazón, de alma a alma. ¿Forma de contacto contigo? Pues aldolinares.com, los6sentidos.com, los 6 sentidos, que está en aldolinares.com también. Y como tengo un nombre de culebrón mexicano de los 70, pues Aldo Linares se encuentra en varias redes, o sea que es fácil. Y como el cabezón que tengo se ve, pues ahí estoy. Un día me apunto a esas rutas que hacéis por Madrid. Os pido un aplauso para él. Gracias. Por nuestra gratitud. Gracias. Que todo sea propicio. Gracias. Eso que crees haber soñado, eso que no te atreves a sentir, forma parte de ti. Espacio en Blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. Seguimos en este programa especial que estamos haciendo desde la Casa de la Cultura, un poco diferente a lo que hacemos cuando estamos en el estudio, con multitud de invitados y mucha gente que ha venido a vernos desde diferentes partes de España, también desde aquí, desde Quesada, desde Andalucía y otros lugares. Llega el tiempo de presentar a otro personaje, a otro miembro de la familia que ha estado unas veces en el Espacio en Blanco. Tras esa introducción, le recibimos. Llega al programa otro invitado que ha viajado desde México para estar con nosotros. Ya nos ha visitado algunas veces. Le llaman el Jaguar Blanco. Y estamos dispuestos a escuchar su rugido. El Jaguar Blanco, que yo no sé si le puse yo ese nombre, le pusimos nosotros ese nombre. Hugo Semoloni. Buenas noches, Hugo. Bien sabes que me lo pusiste tú. No lo sé. No, yo sí. ¿Tú sí? Yo sí lo sé y lo porto con honor porque me lo da un maestro como tú y a mí me encantó. A ver si rujo yo como tú. No, maestro, nada. ¿Cómo no? Un placer que estés aquí. Y para mí también, compadre. Estabas en México, de repente te dijimos que íbamos a hacer este programa, ibas a estar hasta mayo, has adelantado el viaje, has venido desde Cantabria también haciendo 800 kilómetros hasta aquí, y aquí estamos en esta tierra. ¿Qué te parece este lugar? Qué lugarzazo. Mira, pero en primer lugar, cuando hay personas que... ¿A poco no hay personas que les dice sí, luego? ¿Sí o no? Sí.
No todos al mismo tiempo, ¿sí o no? ¡Sí! Y hay personas así. Yo cuando Miguel me habla para algo, antes que termine la frase le digo sí, pero todavía no sabes lo que te voy a pedir, es que sí. O sea, tú nada más dime salta y yo te digo a qué altura. ¿Por qué? Porque sabes que lo que te va a mandar la persona va a ser para bien, no solamente para esa persona, sino para todos. Y es lo que yo veo aquí. Ustedes saben de verdad cómo nos han tratado. Pero qué bonitos son, carajo. Qué amor. Sí, hombre, por amor de Dios. ¡Ajo! Si quieres te dejo y haces el programa tú solo. No. El amor. Yo quería hablar de eso, de la vida. Has estado dando las conferencias, hablando de todo ello, el camino del chamán. ¿Cuándo llega uno a comprender que la vida es tu aliada y que no? Hace poco en la puerta de aquí escuchaba, estoy enfadado o enfadada con la vida, ¿no? Si comprendiéramos que la vida es nuestra aliada, las cosas serían más fácil, sobre todo en este tiempo en el que estamos. Quiero que me des algunas claves. Este tiempo duro que estamos viviendo de guerras, rumores de guerras, etcétera. Darnos cuenta que solamente estamos habitando este recipiente humano por un tiempo para aprender cosas, pero que no somos esto. Eso es muy liberador. Si supiésemos que somos seres de energía que habitamos este cuerpo y que nada más es por un lapso de tiempo tan breve como 120 añitos que vivamos, hombre, pero que después viene un viaje infinito y mágico y misterioso y de un poder y una cosa, no nos preocuparíamos tanto. ¿Por qué tenemos miedo? A la muerte el abuelo compañera y me acompaña en todos mis andares, dándole a mi vida entera la razón de mis cantares. Bendita sea la muerte, porque la muerte en final de cuentas no existe porque somos eternos. Que el cuerpo se deteriora, qué bueno, ya no sirve, tíralo para los gusanos. Así habla, ruge el jaguar, o sea que hay que dejarle, por eso quiero que luego me des algún consejo más. Has estado con muchos chamanes por el mundo, has tenido muchas experiencias en México, has hecho muchos temazcales. Cuéntame alguno de ellos. Yo creo que la experiencia más bonita es cuando me dieron oportunidad 2 mayitas es que hablan maya, ¿no? Y que son de ahí, de hacer temazcales con ellos. Pero ellos no se dedicaban al temazcal, ¿ves? En realidad lo que me apoyaban es el hombre fuego y el hombre agua, es decir, ellos nada más, como tú bien sabes, conocen muy bien el temazcal, ellos nada más ponían las madrecitas a calentar, las piedras volcánicas que calentamos para meterlas e introducirlas al temazcal. Que se llaman madrecitas a las piedras, imaginaros cómo es el tema. La madrecita porque la madre tierra, la Pachamama, es donde nos metemos en un temazcal, te metes en el vientre de la Pachamama para que con su calor al fuego metes otro de los elementos mágicos. Y después con el agua, que es conocimiento, y el fuego es poder, el conocimiento con el fuego hacen un vapor espiritual maravilloso que te lleva a marearte y entrar en otro estado de conciencia. ¿Para qué? Para aprender, para dejar esta realidad que nos abruma y que nos puede abrumar si estamos inscritos en ella, y para poder volar, no con la imaginación, con tu ser energía, con lo que verdaderamente eres. Vale, estabas en el temazcal y llegaron las mamacitas mayas. Y entonces yo les dije, oye, ¿por qué no te metes varias veces y ves de lo que hablo? Y habla tú de tu corazón, pero dilo en maya. ¿Ellas comprendían el castellano? Sí, perfectamente bien. ¿Ves? Entonces les digo, ¿ya viste lo que más o menos digo? Sí, pues ahora te lo vas a echar tú la verborrea, pero en maya. Y los demás, aunque no entendían maya, vieras la vibración que se daba, porque estábamos en tierra maya. Y el verbo, la palabra, tiene mucho poder. Y entonces empezaban estos a hablar en maya, y aunque no entendía la gente, empezaban a vibrar, y los veías, Miguel, veías esa energía y decíamos, Le digo, ya, ¿por qué no se quedan ustedes haciéndolo? Totalmente, ¿no? El poder. ¿Qué tienen, Hugo, esas culturas de las cuales tú has bebido de Sudamérica que pueden enseñarnos tanto? Y que además es curioso cómo la ciencia avanzada nuestra, este Dios que rige todo nuestro concepto vital, si no es científico no existe, si no es científico no está demostrado,
Y esa misma ciencia está descubriendo que esas cosas que tenían de antes todas las tradiciones, tanto la egipcia, la india, las culturas toltecas, mayas, etcétera, ¿qué tienen ellos que hemos olvidado? Sí, que estamos más cerca de la naturaleza. Mientras más nos alejamos de la naturaleza, mientras más nos ponemos en cuartos de 2x2, de 6x6 o de 100%, pero está el cemento, que no permitimos tocar la Pachamama, que nos alejamos del árbol, que no abrazamos a un árbol, amándolo, abrazarte, cuéntale un día tus historias al árbol. Esa persona que dijo, ay, estoy enojado y eso, a esa persona específicamente, ya que nos regaló Miguel eso que oyó, vete a un árbol en solitud y dile, mi querido guardián, déjame que te cuente. Y cuéntale tu historia y vas a ver cómo te responde y vas a ver cómo absorbe esa energía negativa que puedes tener y sales limpio a otra experiencia. Necesitamos acercarnos a la naturaleza y la naturaleza también somos nosotros, pero nos necesitamos acercar de otra manera. Nos necesitamos acercar viéndonos a los ojos y reconociéndonos en el otro siempre, porque no eres nada distinto de nadie. Estoy casi convencido que si a mí me ven hacer cambio un árbol ahí en el Retiro o en cualquier campo, este está más zumbado. Qué bueno, bendita la locura que nos permite hacer eso. Y ahora, si somos multitud, por eso hay que ir a abrazar a todos los árboles, para ver si algo le pegamos a los demás, tú. Y al rato empiezan a abrazar árboles, ¿te imaginas qué chulada? ¿Te acuerdas cómo abrazaba el árbol esa persona que nos llevó a esa poza donde bautizaron a Quetzalcóatl? Julio, cuando te llevó a bautizar a la poza donde bautizaron a Quetzalcóatl, a Cuculcán, a Quetzalcóatl. Conocen Quetzalcóatl, es el Quetzal, que es lo sublime, y el Coatl, que es lo rastrero. Es la imagen de lo que es la evolución del ser. Don Julio, un chamán que conocimos y con el cual compartimos tiempo, Miguel y yo tuvimos esa fortuna antes de que dejara el cuerpo este hombre, nos llevó por la sierra. Ya ves cómo caminaba, ¿verdad, compadre? Déjame que diga, tenía 85 años. Sí, ¿no? hombre. Había estado enfermito 15 días antes de llegar nosotros. Evidentemente no pensábamos que nos fuera a llevar por esa selva. Y nos dio una paliza por el monte de ese tipo de 85 años que de repente se transformaba en un ser gigante, ¿verdad? Era una maravilla. Además, siempre nosotros tenemos algo que úsenlo. Cada vez que llegan a un lugar sagrado y todo sagrado, siempre busca un guardián, un árbol que te llame, que te mueva. Y llégale y pídele permiso para entrar en ese lugar. Siempre hay que pedir permiso donde entramos porque es un lugar sagrado. Pídele que con sus raíces, ¿no?, cultive tus pasos y los lleve a buen fin. Pídele que su savia te haga más sabio todavía y pídele que sus ramas y eso te lleven aliento hacia la evolución de tu ser en la espiritualidad. Pídele. No hemos acabado de contar la historia. Llegó, abrazó el árbol y era increíble esa comunicación que había con ese viejito, que no era ya un viejito, era un gigante con una sabiduría tremenda, ¿verdad? Además, fíjate qué interesante, cuando llega a la poza, ya iba a bautizar a Miguel, y fíjate lo que hace este chamán maravilloso, ¿no? Se pone en silencio, de repente te va a bautizar, y entonces le pide a los elementos que existen, ¿no? A la Pachamama, le pide al viento, le pide al sol, al fuego, ¿verdad? Al hermano, al abuelito, le pide a todo que te den un nombre. Él no te lo da, que le manden un nombre. Entonces de repente hace así. Mira, hasta el niño dijo que sí. Te hace así y de repente lo agarra, man. Se lo pone al oído, lo escucha y te lo dice. Algo increíble. Hay un niñito por ahí, yo creo que está cansado de estar tanto tiempo por aquí. Casi terminando. Esta historia ya no la has contado, yo creo, en otra ocasión, pero esto de esa poza. ¿Nos han robado el silencio? Sí, porque estamos ya imbuidos en tanto en la materia, y además a la materia le interesa que no despertemos a la espiritualidad. Le gusta que estemos dormiditos. Entonces ahorita una de las herramientas para dormirnos son todos esos internets, todas esas redes, esas redes, fíjate qué nombre tiene, redes, como de pescador para pescarnos, para pillarnos, para agarrarnos, para tener el móvil aquí y ya no ver nada.
Ya casi están en la cama una pareja y se están comunicando por móvil. Oye, ¿hacemos el amor? Pues sí, ¿qué te parece? Bueno, apagamos. Nos dejamos de ver, no estamos de verdad. Y eso a la materia le encanta. La materia le encanta porque tiene miedo y quiere imbuirte tu miedo. Hay que dejar eso lo más que puedan. ¿Tú dejarías el móvil un día completito? Levanten la mano los que sí dejarían el móvil. ¡Oh, qué buen público! ¡Oh, oiga usted! ¡Mira nomás! Y hay muchos oyentes que están levantando la mano. Sí, señor, también. Sí, señor. ¿Qué público tienen, hermano? 3 minutitos, ¿qué consejo darías en esos tiempos de crisis? Silencio, el silencio. El silencio, no se dejen atrapar por las noticias terribles que nos están enviando. No se dejen atrapar por el miedo, hay que entrar en silencio. Cada vez que escuchen algo, quítenselo. Y en silencio. Y recuerda algo, hay 2 palabras poderosísimas, yo soy. Entonces dígaselo, en vez de decir, ay, que hay catástrofe, y esto, y lo otro, y vamos allá, vamos a llorar, y está todo terrible. Yo soy la paz, yo soy el amor, yo soy la serenidad, yo soy la virtud, etcétera, etcétera. Ganémosle a los medios de televisión, de radio, a los medios que ya nos imbuyeron, que hasta nos hablamos mal. Fíjate, ya hasta ahorita, ustedes no, pero allá afuera hay gente que se habla bien y le cambian la conversación. Oye, fíjate que me fue de maravilla, pues a mí me está yendo muy mal, mano. ¿Sí? ¿Verdad? No. Que no haya, no den noticias malas. Aquí, ¿para qué? Den lo bonito. Que no te escuchan, díselo otra vez. Y si no, calla y en silencio y simplemente manda tu vibración para aumentar la vibración del otro. Obsérvalo a los ojos y mándale desde tu corazón, desde tu intento, lo mejor de ti, tu amor. Como siempre ha sido un placer tenerte, es un placer estar cerca de ti. Forma de contacto y esa chamana, ese libro que... Pues es el legado de una chamana, que es un libro... No digas, el legado de una chamana, un libro muy bonito. Y ya, vale. Forma de contacto. HugoCemoloni.com. Ha sido un placer. Os pido un aplauso para él, con la gratitud. Radio Nacional de España, la que quieres. Grândola Vila-Moura. As Forças Armadas Portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de... Esta semana, cuando se cumplen 50 años de la Revolución de los Claveles, hablamos de Portugal. Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Y para conocer mejor nuestro país vecino, nos acompaña Lourdes Vale, directora de turismo de Portugal en España. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. Y recuerda, la radio tiene ojos. Los domingos a las 6:30 de la mañana. RTV, la que quieres. Este es el momento. El momento de tus misterios. Todos están en espacio en blanco. Seguimos aquí en Quesada, en esta Casa de la Cultura, con más invitados que llegan al programa, disfrutando de una noche especial. ¿Estáis a gustito? Siempre me gusta preguntarlo. Hay un montón todavía de público aquí, a pesar de las horas. Tras esa introducción presentamos a alguien más que va a estar aquí y que mañana va a poner el pueblo patas arriba, ya veréis. Pero escuchamos esa introducción. A continuación penetraremos en otros universos. Nos ayuda para ello Jesús Genaro, director de la Escuela Técnica de Hipnosis. Siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, definida como hipnosis únicamente a partir del siglo XIX, con una definición de cuño británico, anteriormente denominada mesmerismo,
una definición acuñada en Francia, y anterior a eso, como magnetismo animal, una definición acuñada en Alemania. Pero incluso anterior a todo eso, la hipnosis ha estado presente entre nosotros como elemento de sugestión, siempre ostentado en manos de las personas que ejercían el poder: magos, sacerdotes, gobernantes, sanadores o curanderos. Pero incluso antes que todo eso, los podemos encontrar en cantes y bailes folclóricos a lo largo de la geografía de nuestro planeta, de carácter repetitivo y monótono, que procuraban atención focacional, que les permitía aislarse del dolor en muchas ocasiones e incluso llegar a la catalepsia. La hipnosis, sus efectos, sus aplicaciones y su mundo mágico y desconocido será nuestro próximo tema. Un nuevo invitado que llega aquí, Jorge Astiaro. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Se te ve con carita de cansado. No, estoy ensayando para mañana. Ah, vale. Os pido un aplauso para él. Muchas gracias. Acabas de llegar de México. ¿Estás todavía con el jet lag? Sí, llegamos hace el jueves, entonces entre que te vas acostumbrando al horario de nuevo, pero sí, aquí encantado, porque estoy de acuerdo con Hugo, con mi paisano, de que simplemente recibir una llamada tuya ya dices sí, sin saber primero lo que es, así que estamos aquí. Qué bonito. Encantados. ¿Cuántos años llevas haciendo esto de la hipnosis y cómo lo aprendiste? Mira, yo llevo son unos 25 años desde que empecé de manera más a experimentar con la hipnosis, a trabajar, a estudiarla de manera más formal. Y mi viaje hacia la hipnosis, el descubrimiento de la hipnosis, fue a través de la magia. Pero no de la magia ritual, sino de la magia como la que hace Miguel de Lucas. Sí, del ilusionismo. Entonces, el ilusionismo, yo empecé a hacer trucos de cartas, juegos de manos, cuestiones que tenían que ver con la habilidad y la destreza y la capacidad de engañar un poco a la mente, porque la magia tiene mucho que ver con la mente. Y luego descubrí otra rama de la magia, que es el mentalismo, que tiene que ver más con las cuestiones psicológicas de crear la ilusión de un sexto sentido a través de ciertas experiencias. Y en el mentalismo descubrí el poder de la sugestión, la capacidad que puedes ejercer sobre una persona a la hora de sugestionarla, de hacer sentir o experimentar cosas que solo están sucediendo en su imaginación. ¿Sí? Y a raíz de eso, cuando yo empecé a practicar o a poner en práctica estas herramientas de hipnosis, fue cuando me di cuenta de que era lo más cercano a la magia de verdad. Y ahí fue donde yo me enamoré de la técnica de la hipnosis. Llevas un montón de años practicando. A mí me llama mucho la atención. Recuerdo un programa que hicimos, no sé si fue en El Retiro, no recuerdo dónde fue, con un estudio móvil que teníamos de Radio Nacional. Afortunadamente hemos tenido la posibilidad de compartir muchas veces, sí, claro. Muchas cosas juntos. ¿Cómo se queda la gente? Bueno, lo van a ver aquí mañana. Bueno, mañana vamos a hipnotizar a Quesada, ¿eh? Bueno, todos los que quieran, no voy a obligar a nadie, pero les recomiendo que vivan la experiencia. El problema que sí veo es que la hipnosis todavía sí da cierto miedo, respeto, se tiene poco conocimiento, a veces por lo que vemos en las películas, en la televisión, y a veces no tenemos una noción muy real de lo que es la hipnosis. Entonces, yo he descubierto a lo largo de mi carrera de que el hipnotista de espectáculo, porque yo me dedico mucho a la parte también de espectáculo, aunque yo también uso la hipnosis como una ayuda terapéutica, me di cuenta de que tenemos la responsabilidad de divulgar el fenómeno hipnótico. Y lo primero que hay que entender es que la hipnosis no es un poder, no es una capacidad que tiene una persona, sino es el poder de nuestra imaginación dirigida por esa persona o por nosotros mismos, porque también existe la autohipnosis, y cómo podemos cambiar nuestra percepción de la realidad. Hemos hablado mucho de la realidad, aquí muchas personas han hablado de las diferentes formas de percibir la realidad, y una de las cosas que me ha enseñado la hipnosis es a aprender a darnos cuenta de que no todos vemos o percibimos la realidad de la misma manera, aunque tengamos esa ilusión, porque la realidad al final es simplemente la interpretación que da nuestra mente de lo que percibimos a través de los sentidos. La realidad está aquí adentro. Entonces, si cambiamos esa percepción de esa realidad, de esas creencias, Miguel habló mucho de las creencias y cómo las creencias nos pueden limitar, y efectivamente, cuando cambiamos esas creencias, transformamos nuestra realidad.
Es decir, alguien que sepa cómo funciona ese mecanismo puede estar utilizándolo a través de medios potentes como la televisión, la radio, los medios de información, para hacernos creer una realidad que no existe, para meternos miedo, para abocarnos en esta situación que estamos viviendo ahora, quizá. Claro, lamentablemente sí. Yo, por ejemplo, mucha gente... Una pregunta, ¿quién le tiene miedo a ser hipnotizada o hipnotizado? Levante la mano si alguien le tiene miedo, sean honestos. Muy bien, veo muchas manos levantadas. ¿Tienen teléfono móvil? ¿Sí? ¿Lo usan diario? A eso le tendrían que tener más miedo. Porque eso sí los está hipnotizando, eso sí les está indicando qué pensar, cómo pensar, qué comprar, qué no comprar, qué creer y qué no creer. Eso es aquí en la mano tienen un aparato que los está hipnotizando las 24 horas y estamos pegados a él. Entonces, el someterte a una sesión de hipnosis, primero, tú tienes el control. Si tú realmente no quieres hacer algo, nadie te va a obligar a hacerlo. Si no quieres. Esa es la pregunta que siempre hacen. Claro, no vas a perder la voluntad ni vas a hacer nada que no quieras, ¿no? En un espectáculo de hipnosis y además con una persona que yo lo hago de una forma muy respetuosa porque yo lo que quiero es enseñarles cómo funcionan esos mecanismos que sí pueden usar otras personas sin darnos cuenta para manipularnos, para hacernos sentir miedo y sabemos que en el miedo empezamos a reaccionar de manera instintiva y obviamente empezamos a tener esas reacciones que surgen de manera inconsciente y nos hacen actuar o tomar decisiones que están dirigidas por esas personas, por los medios de comunicación, por los políticos, por los publicistas, para hacernos comprar o vender. Entonces, el entender la hipnosis y cómo funciona la mente subconsciente nos ayuda muchas veces a protegernos también de esas influencias. Dices que cuando coges a una persona y la hipnotizas, ella está viendo fuera lo que tiene en su imaginación. Yo he visto que tú haces que la gente, hace cosas muy raras. Sí, bueno. Y que yo no haría en mi vida, o sea, yo no empezaría a parecer una gallina en mi vida, y tú, sin embargo, haces que la gente, cuando haces ese tipo de experiencias, se convierta en una gallina. Bueno, yo no hago lo de la gallina porque bueno, perdón, me parece... sí, un poco vergonzoso. De hecho, queremos romper con eso porque Perfecto. lamentablemente hay esa imagen, ¿no? Y yo creo que nadie quiere ser una gallina. Pero, por ejemplo, yo sí, en esos estados, la hipnosis hay que entenderla como un estado disociativo de mente. Un estado disociativo es una parte en que nuestra mente racional o analítica se distrae por un momento y permite que nuestra imaginación tome el control de la experiencia subjetiva o interna. Entonces, ¿qué nos permite eso? Que nuestra mente empiece a aceptar, siempre y cuando se sienta segura con esas sugestiones, acepta esas sugestiones y empezamos a percibirlas como una realidad. Por ejemplo, si yo les digo que están en una playa y están en ese estado de concentración, empiezan a sentir la sensación, la tranquilidad, la alegría de estar en la playa, inclusive la sensación de ponerse crema y oler el olor de la crema. O, por ejemplo, si yo les digo que de repente vas a recibir una llamada de teléfono y de repente escuchas la voz de alguien que admiras, que admiras mucho, que a lo mejor no conoces de nada, pero es una persona famosa y empiezas a hablar con esa persona y tienes una conversación porque es tu cerebro quien está creando esa realidad. Pero realmente nuestro inconsciente y nuestra mente no tiene una forma de diferenciar lo real de lo imaginario. Wow. Esa es la parte racional, lo que hace que nos diga, ahora no estás soñando. O bueno, a lo mejor sí estamos soñando, quién lo sabe, ¿no? Igual esto es una ilusión, ¿no? Es una ilusión. Entonces, ahí abre la posibilidad de que estamos viviendo ilusiones constantemente, ¿no? Ahora hay unas teorías que hablan de que estamos viviendo en una realidad alternativa, en una simulación, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es real? Es difícil de definir, ¿no? Pero efectivamente la hipnosis además nos puede servir para eliminar bloqueos, miedos, inseguridades. Ahora entramos en todo eso. Sí. Yo te he visto hacer, me lo recordaba Natalia, entran en ese trance que tú les provocas y dicen que estás en el cine y ves a la persona como si estuviera comiendo las palomitas del otro y no hay palomitas, ni hay cine, ni hay nada. Y van a recordar el sabor de la palomita, van a recordar la sensación de estar viendo una película. Y, por ejemplo, esto me recuerda mucho, en un programa tuyo en el estudio, hicimos una experiencia muy emotiva, que fue una experiencia de duelo. ¿Te acuerdas que yo hice que una señora, una mujer, le avisé de lo que íbamos a hacer, pudiera tener la experiencia de hablar a través de un teléfono antiguo con una persona que había fallecido, con un familiar? ¿Te acuerdas que se emocionó mucho y pudo despedirse y tuvo esa capacidad? Ahora, yo no digo que esa persona
contactara con el más allá, pero sí creó una experiencia tan potente y tan real que pudo cerrar con esa parte de duelo que tenía abierta. 3 o 4 minutitos para que me cuentes aplicaciones que puede tener la hipnosis, que acabo de verla un poco más clara, porque wow, la cantidad de cosas que se podían hacer con ella, ¿no? Sí. Y la cantidad de cosas que uno pueden estar haciendo los que saben cómo funciona esto sin que nos demos cuenta. Claro, si entendemos que nuestra percepción de la realidad se basa en nuestras creencias, en lo que sentimos, en lo que creemos, en lo que percibimos internamente. Claro, si tenemos esos miedos, ¿no? Como decía Hugo, de las guerras, de toda la información que nos están alimentando, de la política, todo esto, claro, nos empieza a alimentar y vemos todo de manera negativa. Si cambiamos esa perspectiva, empezamos a ver la realidad de otra manera, o cambiamos o transformamos esas creencias, podemos eliminar bloqueos que nos puedan estar evitando ser felices. Por ejemplo, ayuda mucho para controlar la ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad que es ese miedo. Alguien me ha preguntado por ahí si sería y la ansiedad funciona muy bien, la hipnosis, para aliviar esa ansiedad y controlarla y no dejar que tome el control sobre nosotros, dejar de fumar, cambiar hábitos, aumentar la autoestima, la seguridad. Trabajo mucho con gente que hace, por ejemplo, exámenes de oposición para ayudarlos también a concentrarse mejor, a aprender mejor y sobre todo a tener confianza de esos conocimientos a la hora de enfrentarse a un tribunal o un examen y no sucumbir a los nervios. Por ejemplo, he trabajado con gente también pues que tiene bloqueos artísticos, también es muy bonito, ¿no? Porque muchas veces nos estamos exponiendo, ¿no? Como artistas nos estamos exponiendo constantemente al público, a la crítica, a los comentarios de todas las redes, y muchas veces eso nos puede minar esa autoestima y no dejamos fluir esa creatividad maravillosa que tenemos. Y también a veces se utiliza como hipnosis regresiva para ir atrás, sí, y sacarte traumas, o incluso conocer hasta ese punto, dicen, vidas pasadas. Sí, a ver, la hipnosis regresiva es una herramienta que se utiliza, por ejemplo, si pensamos que en nuestra infancia pueden haber situaciones traumáticas o muy dolorosas que nos pueden marcar y nos pueden establecer como una especie de alarma interna que nos trata de proteger. Por ejemplo, si un día te cae una araña en la cabeza, ¿no? Te asustas tanto que cada vez que ves una imagen de una araña se va a activar ese miedo, esa protección interna. Eso se convierte en una fobia porque se puede convertir en un miedo irracional, porque una foto de una araña o simplemente verla, o un perro o la altura, a lo mejor no te puede hacer daño directamente, pero sí vas a reaccionar ante ese estímulo de una forma excesiva. Entonces, ese tipo de fobias las podemos trabajar a través, por ejemplo, de una regresión. Podemos hacer que la persona conecte con esa emoción tan fuerte que sintió y la vea, por ejemplo, desde el punto de vista de una persona adulta, y ya no le dé esa importancia, ya no lo vea como algo amenazante, y en ese momento ¡pac!, se rompe o se desactiva esa alarma. Yo lo veo como una alarma, como si tuviéramos una especie de alarma, como un detector de esos de movimiento, que lo hemos sensibilizado tanto que ya cada vez que pasa una mosca nos avisa. Entonces lo volvemos a poner en su nivel útil, ¿no? En ese nivel que nos puede ayudar a evitar algo que nos pueda poner en riesgo, pero no que cualquier estímulo nos esté generando. ¿Ya has comprobado que funciona? Sí, funciona muy bien. Y esas regresiones nos pueden hacer conectar con esas emociones, y también hay experiencias en donde podemos ir un poco más allá y las personas pueden inclusive tener la experiencia de verse como otra persona en el pasado, sentir que están en otro lugar, experimentar. Pero bueno, eso ya es un tema mucho más abierto, más complejo, porque ya habla de si existen o no existen las vidas pasadas, o realmente nuestra mente está creando esa experiencia para ayudarnos a lidiar con algún problema que nos es más difícil de solucionar en esta vida. Ha sido un placer, como siempre, tenerte, Jorge. Muchas gracias. Os pido un aplauso para él. Gracias. Y no os perdáis, esto se lo digo, bueno, se lo digo a los oyentes, si tenéis oportunidad de conocerle, no os lo perdáis. Y mañana no os perdáis la experiencia que va a hacer aquí en la plaza del Ayuntamiento de Quesada. ¿Forma de contacto contigo? Sí, en todas las redes sociales me pueden encontrar con mi nombre, que es arroba de redes sociales, Astiaro, con Y-S-T-Y-A-R-O, Astiaro. ¿De acuerdo? ¿Y en Madrid estás en un hotel? Sí, llevamos ya 12 años con un espectáculo en el Teatro Maravillas de Madrid. Así que si van a Madrid, ahí los espero. Estamos todos los domingos y vamos a volver en temporada a partir de septiembre, de finales de septiembre, otra vez en ese maravilloso teatro ahí en Malasaña.
Así que los espero y sobre todo aprovechen para participar mañana. No tengan miedo, les prometo que no los voy a poner a hacer la gallina, el pollo, ni nada de eso. No los vamos a interrogar para que cuenten sus verdades ni nada. Al contrario, yo quiero que la pasen muy bien y que tengan ganas de repetir. Así que los espero mañana. Yo me apunto que me dices en cualquier momento. Gracias, ha sido un placer. Gracias, Miguel. Gracias. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio. 0 minus 1 hour and 15 minutes and holding. Nos quedan ya pocos minutos para terminar este programa especial, esta segunda hora del programa especial aquí en Quesada, en la Casa de la Cultura. Y vuelven de nuevo algunos de los primeros invitados que hemos tenido. Tras esa introducción, queremos contaros historias que quizás sean más de miedo. ¿Una de la aparición en carretera? A mí me encantan, o sea que dale. Vale, pues voy a contar una que yo titulé La Bruja. Ya veréis por qué. Se remonta al año 2011, cuando 4 mujeres volvían de Córdoba y entraban por la carretera de Marmolejo hacia Arjolilla, anocheciendo, y a la entrada hay muy cerquita un arco y un pino muy grande que se recorta muy bien en el paisaje, y ahí siempre hay un sitio que ha sido un sitio caliente, ¿no? Hemos encontrado desde apariciones del hombre del sombrero y otros fenómenos de ese tipo. Pero claro, estas mujeres no sabían nada, y cuando estaban entrando por esa zona ven que bajan de la parte del terraplén de la derecha de la carretera algo grande, una masa grande, que empieza a seguirlas con el coche. ¿Empieza a seguirlas con el coche? Empezó a seguirla, siguió el coche, ¿no? Ah. Y entonces la conductora y el copiloto no se dieron cuenta de aquello, pero las que iban atrás, que vieron cómo aquello bajó y se situó detrás de ella, pues empezaron a gritar. Claro, se pusieron nerviosas y vieron que había algo que volaba como una bruja, pero sin escoba. Es decir, era algo realmente impresionante. Y yo le dije, pero ¿qué era aquello, no? Puede ser un búho, puede ser un búho real, algún tipo de ave. Y me dijeron, no, era como alguien encapuchado, que tiene la tela, que tiene unos brazos muy largos, o que incluso, si no tiene brazos, eran jirones de tela muy grandes, de tela desgastada, oscura, que se movían con el viento. Bueno, pues no con ello, no solo la cosa queda aquí, sino que se pone paralela al coche, aquella cosa, la adelanta, pasa por lo alto del capó, hacen que frenen y se baja desapareciendo hacia una hondonada donde hay un arroyo y un lugar, bueno, que se da a este tipo de cosas mágicas. Muertos de miedo los del coche. Muertos de miedo. 4 personas a la misma vez viendo el mismo fenómeno. David, te toca. En Jaén tenemos de todo. Tenemos... Sí, ya veo que tenéis de todo. Sí, tenemos de todo. Aparte de aceite y otras cosas ricas. Buen aceite, buen aceite. Mejor. Pues tenemos de todo. Y a mí me gusta mucho contar porque hay una cosa que también tenemos, que son los expedientes X. Y un expediente X es cuando hay algo paranormal, que hay un atestado policial que lo refrenda, o hay un acta notarial, como por ejemplo en la aparición de la Virgen de la Capilla en Jaén, una aparición mariana muy espectacular. Pero me gustaría contarte un caso que tuvo lugar en Linares. Linares había también de todo, hay exorcismos, hay de todo. Y tiene lugar en la década de los 90, mediados de los 90, cuando 3 mujeres, una de ellas había tenido un problema sentimental, se reúnen para algo tan inocente como pasar la tarde, tomar un café y jugar al parchís. Así lo cuentan ellas. Y... Perdón, estos son casos que vosotros habéis recogido de primera persona, ¿no? Sí, además este caso tuvo bastante notoriedad en el momento. Vale. Se llama el caso Linama. Entonces empiezan a hablar entre ellas. Una de ellas había practicado en otra ocasión en la Ouija y deciden pues llevar a cabo una Ouija en aquel momento.
Cogen un vaso, empiezan allí a preguntarle cosas al tablero y todas pensaban, o por lo menos eso dicen ellas, que el vaso le estaba moviendo la que tenía al lado. Ellas no eran conscientes de que el vaso se estaba, o no tenían la percepción de que el vaso se estaba moviendo solo, sino que pensaban que era la de al lado. Aparecen varias entidades que pasan por allí y de repente aparece un niño, se llama Agustín, o se dice llamarse Agustín, y empieza en un momento determinado a insultar a una de ellas. La que empieza a recibir los insultos levanta el dedo del vaso y se niega a poner el dedo en el vaso. Entonces la amenaza de muerte. A partir de ese momento empiezan a sucederse episodios de todo tipo en la casa. Tanto así que empiezan a gritar, algo empieza a arrojarle objetos, no las deja salir de la habitación, una de ellas sale. Una entidad que no veían. Ellas no veían. Y la que sale, pues abre un poco la ventana, esto es en un bajo, y pide ayuda. Alguien que pasa por allí, lo que hace es llamar a la policía, pero le dicen en aquel momento que hay 3 mujeres en un piso que se están peleando. Llega la policía y a partir de ese momento es cuando tenemos la constancia y tenemos el expediente X. Luego se ha exagerado mucho, ¿no? Pero lo que sí sabemos cierto es que cuando la policía entra no ve nada, pero a partir de ese momento empiezan a aparecer todavía más fenomenología. Hay una muñeca de porcelana que el policía dice que la ve perfectamente cómo se arrastraban por la mesa. ¿Por la mesa? Por la mesa, sin que nadie las moviese. Era una mano invisible que estaban arrastrando por la mesa una muñeca de porcelana. Imagínate la imagen, ¿no? Wow. Todo empieza ahí en aumento cuando de repente un radiador de calefacción, que todos sabemos lo que pesa, el policía cuenta cómo ve perfectamente que ese radiador se suspende en el aire, está en el aire unos segundos y de repente cae con violencia al suelo. Ahí esa es la génesis del caso Linama, después se ha exagerado mucho, se ha contado mucho, se le ha dado mucha vuelta, pero el caso es realmente espectacular. Un minutito para que me contéis cosas de Santones o de Milagros de la Virgen, ser breves. Muy breve. Conocemos a todos a Sor María de Jesús de Ágreda, ¿verdad? Sí. Pues Javier Sierra hizo un libro hablando de la Dama Azul. Pues aquí en Jaén, aunque lo desconocemos, tenemos un personaje realmente impresionante. Aparece en mi libro La España mística y lo conocemos como el Padre Reja, un fraile capuchino del siglo XIX que era capaz de bilocarse, como la Dama Azul, era capaz de transfigurarse e incluso entra dentro de esas maldiciones que había hablado antes de la introducción, ¿no? Donde nos dice que su tumba fue profanada durante la guerra y quien cogió la calavera de Reja se le pudrió el brazo, al modo de la maldición de Nostradamus. ¿Qué me dices? Por ejemplo, ¿no? Y hoy no quedan muchos restos sobre él, o sea, de él, pero los restos que quedan los guardan diferentes familias que fueron capaces de rescatar esos pequeños fragmentos de hueso, esa reliquia, ¿no? En realidad, yo tengo algunas de ellas en la mano y son realmente impresionantes, no sé, impresiona. Qué pena es que nos acaba el tiempo, pero vamos a tener la oportunidad de volver por estas tierras para que nos sigáis contando más historias. ¿Acabas de sacar un libro que tiene que ver con todo eso? Sí, La España mística. Vale, rápidamente otra vez forma de contacto y nos vamos. Bueno, @hotmail.com. Vale. Y a mí pueden encontrarme en Facebook con mi nombre, David Eliche Pancorbo, y en YouTube. Como siempre ha sido un placer que hayáis estado con nosotros y espero que me llevéis a ver ese sitio y ese otro y sabéis que me apunto a todos. Gracias. Pido un aplauso para ellos. Nos vamos por hoy con el deseo de que hayáis disfrutado de esta emisión del programa, los que estáis escuchando en Radio 1, Radio 5, los que descargáis el programa en el podcast, o los que escucháis en la radio online y todos los que estáis aquí. Ha sido un placer estar con vosotros y ojalá hayáis disfrutado de ver un espacio en blanco como lo hacemos en directo. Un aplauso para vosotros.
Recordaros también que mañana en la 2 hay una serie de televisión inteligente que se llama El Camino Interior, hecha por Miguel Ángel Tobías, muy recomendable, televisión de la buena, con buenas ideas para este mundo que vivimos. Si no queréis marcharos todavía, casi todos los invitados se van a hacer una foto aquí para que las podáis tener vosotros y lo podéis ver en las redes sociales. Y antes de marcharnos, dar las gracias a nuestros compañeros por haber hecho el trabajo técnico aquí en Madrid y sobre todo a Raúl de la Paz, que ha sido un poco la persona que ha conseguido que estemos en este reino mágico. Gracias, Raúl. Gracias, Yolanda. Nos vemos de nuevo por aquí, por esta tierra, y nos vemos en 7 días en el Espacio en Blanco. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.